La semana pasada vimos tratamiento farmacológico. Esta semana quedamos que íbamos a empezar con tratamiento no farmacológico. Entonces, antes de que comencemos, Edgar, te voy a preguntar, ¿tratamiento de primera línea para insomnio? Hay estos medicamentos de nombre raro, no me acuerdo cómo se llaman, que no hay en México. Ok, eso fue tratamiento farmacológico. A ver, esperen. ¿Quién es? Bueno, vamos a regresar. Ya lo vieron ahí. Ajá. Antonio, tratamiento de primera línea para insomnio. Terapia cognitivo-conductual con enfoque para insomnio, doctor. Exactamente. Terapia cognitivo-conductual con enfoque para insomnio. Entonces, hoy vamos a entrar precisamente a tratamiento no farmacológico. Esto es algo bien importante y hay un mensaje clave que quiero que se queden de esta presentación. Lo vamos a ir viendo ya para el final de la misma, pero es un mensaje bien importante porque hay muchos errores que se van pasando de generación en generación y que seguimos replicando. Entonces es importante ir cortando ese tipo de cosas. Bien. Mismo de siempre, esto va a ser constante mientras veamos insomnio. Hagan semiología de sueño. No todo problema de sueño que tengan es insomnio. Y recordando la definición, básicamente, ¿qué es esta dificultad para iniciar la duración, la consolidación o la calidad del sueño? A pesar de que tenemos una oportunidad y circunstancias adecuadas, y que va acompañado de alteraciones diurnas. Cuando revisábamos la clase de insomnio en general, veíamos estas distintas teorías que existen sobre cómo se maneja el insomnio. Esto en esta clase es importante porque muchas de las intervenciones y el tratamiento dirigido se enfocan sobre estas teorías. Entonces revisábamos el control de estímulos, que a mayor número de estímulos que tengamos, menor probabilidad tiene el cerebro de entrar en modo sueño. Entonces, si tenemos pocas opciones como tener relaciones sexuales o dormir, es más sencillo, pero si le damos al cerebro muchos estímulos de dónde escoger, va a ser menos probable que la persona se quede dormida. Si nos vamos al modelo de las 3 P's, identificábamos estas cuestiones que son predisponentes, que son precipitantes y posteriormente perpetuantes. Ya tenemos a alguien que es vulnerable, que posteriormente viene un estrés, viene algún estresor, alguna situación de importancia. Esto lo lleva a tener síntomas diurnos y nocturnos y la persona comienza a generar cambios conductuales que van a hacer que la persona se mantenga en este problema. Esto a la larga nos va a llevar a un trastorno por insomnio o nos va a llegar a otro trastorno mental en forma. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es lo que ya habíamos revisado? Personas con alteraciones genéticas, que tienden a ser muy ansiosos, obsesivos, que con estas condiciones ambientales que son poco propicias para el sueño, viene un factor precipitante, entran en cualquiera de estas dos situaciones, o un insomnio agudo o un trastorno mental, y a través de estas situaciones, un evento de vida estresante, uso de sustancias, porque alguien nos hizo el favor de ahí de pues generar alguna cuestión, dar un medicamento, un horario donde despierta a la persona, generamos esto, pero luego vienen todas estas alteraciones. Las conductas maladaptativas, la preocupación por la parte de no poder dormir y la hiperactivación que llevan a la persona a que genere un insomnio crónico. La parte neurocognitiva tomaba y recuperaba muchos de estos elementos, la parte predisponente, precipitante y perpetuante, pero se empiezan a tomar en cuenta todos estos factores neurocognitivos, donde se empieza a generar o eliminar esta parte de la amnesia o la mesoamnesia que se llega a presentar durante la noche. La persona recuerda que despierta, se empieza a tener esta mala percepción del tiempo de sueño, se identifica como que no duerme y esto los lleva al insomnio. Y la teoría de inhibición de estímulos, donde pues precisamente las personas se empiezan a centrar su preocupación en no poder dormir, centran su esfuerzo, centran su atención en la parte de no poder dormir, buscan
de manera dirigida el lograr conciliar sueño y al punto de estarse esforzando constantemente para dormir, lo que pues eventualmente hace que no se pueda presentar esta de activación de la persona, este esfuerzo pasivo que llegamos a platicar en su momento. Todas estas teorías eventualmente confluyen y hay modelos que tratan de explicarlo de una manera paralela. Esto no lo habíamos visto en la primera clase, pero es un modelo muy bonito, donde ven precisamente cómo la persona tiene un sueño normal. Aquí pues prácticamente todo está bien, todo está normal, todos los procesos se están dando de una manera adecuada. Vienen todos estos factores predisponentes, desde una pobre higiene de sueño, antecedentes de insomnio, el ambiente, etcétera, que pues nos llevan a un estrés que cuando se combinan, pues comenzamos con todas estas alteraciones, la latencia de sueño alterada, un aumento de guaso, una reducción del tiempo total de sueño, una inestabilidad del sueño. Se modifican estos patrones de cómo se van liberando y secretando distintas hormonas como el cortisol, cambios en los distintos neurotransmisores que van de la mano. Eventualmente esto pues nos lleva o nos enfoca a un insomnio agudo. Posteriormente comenzamos con estos pensamientos disfuncionales y conductas maladaptativas que van a hacer que la persona centre su atención, disminuya la posibilidad de quedarse dormido y eventualmente pues todas estas condiciones como mantenerse más tiempo en cama, las conductas de seguridad y pues alteraciones tanto en la exposición a la luz que eventualmente hacen de esto un proceso crónico. Básicamente este tipo de explicaciones conjuntan todas las teorías que vemos acá y nos dan una explicación de cómo podría ir todo de la mano y tratar de pues explicar de dónde viene el insomnio crónico. Entonces, regresando a las guías que veíamos previamente, pues precisamente nos hacen la recomendación que en esta anamnesis identifiquemos los factores predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes, que son perpetuantes, y dirigimos estas acciones para prevenir, mejorar y corregir. Entonces, dentro del interrogatorio que vamos manejando, ya habíamos platicado que tenemos que incluir información sobre condiciones médicas, cuestiones comórbidas, medicamentos, ir buscando dónde se puede interferir e intervenir en este punto. Regresamos precisamente al modelo de las 3 Ps. Aquí algo central, un modelo que todos toman en consideración, que se va integrando de distintas maneras, pero todo mundo toma en cuenta las cuestiones predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes. Y entonces, estas condiciones es sobre lo que nosotros vamos a ir recabando más información para poder generar intervenciones que modifiquen el problema a largo plazo. Retomando esta parte de las guías que veíamos la clase pasada, ¿qué nos dicen sobre el tratamiento? Porque platicamos tratamiento farmacológico. Y entonces José Carlos la semana pasada me decía, oye, pero tengo yo un paciente de 20 años con insomnio y tu guía me dices que le dé triazolam, que le dé midazolam por 4 semanas. ¿A poco en 4 semanas vamos a arreglar esos 20 años de insomnio del paciente? Y las guías toman esto en consideración y nos hacen precisamente esta captura de pantalla pocamente entendible por los píxeles, pero bueno, ponemos atención que todo paciente tenga o no condición médica acompañante, idealmente deberíamos estarles ofreciendo la terapia cognitivo-conductual de insomnio para manejo de el insomnio o el trastorno crónico de insomnio. Entonces, aquí nosotros deberíamos tomar decisiones en conjunto con el paciente si les iniciamos o no tratamiento. Esto independientemente de si se inicia o no el tratamiento, ya se debería de considerar la posibilidad de que el paciente tenga un tratamiento cognitivo-conductual para insomnio. Lo que platicábamos, un resumen de la sesión pasada, debe durar al menos 4 semanas. ¿Por qué? Porque eventualmente estos tratamientos pueden generar tolerancia incluso de días a semanas y que eventualmente podemos nosotros generar que se desarrolle dependencia. Dependencia psicológica, dependencia física, en el caso también de algunas benzodiazepinas. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Sueño? Que el tratamiento de primera línea se ha considerado y sigue siendo el estándar de tratamiento la terapia cognitivo-conductual.
Y aquí, en nuestra guía mexicana, nos hablan precisamente que el tratamiento no farmacológico de primera línea es la terapia cognitivo-conductual para insomnio. ¿En quiénes los vamos a considerar? Pues ya nos platicaron. Pacientes con insomnio crónico, con una o más comorbilidades física o mental. Me gustaría que encuentren un paciente que tenga insomnio crónico. Casi seguro que siempre va a tener una comorbilidad. Si encuentran alguno sin comorbilidad, me lo presentan para conocerlo y ver si es común. Porque realmente todo paciente que llegue con un trastorno de insomnio o hay alguna condición médica ahí de fondo, o tiene problemas de diabetes, o tiene hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, si están considerando darle un tratamiento farmacológico al paciente también, idealmente tiene que ir de la mano con una terapia cognitivo-conductual para insomnio. A pesar de esto, se conoce, se sabe, que la terapia cognitivo-conductual sigue teniendo superioridad, porque precisamente, a diferencia del tratamiento farmacológico, si ustedes suspenden el tratamiento farmacológico, como este tratamiento es meramente sintomático, una vez que lo quiten, el problema sigue ahí. Los factores predisponentes, los factores precipitantes y muchas veces los factores perpetuantes, ahí están. La terapia cognitiva va centrada precisamente a ir interviniendo sobre todos estos patrones y que eventualmente una vez que se suspende, que terminan la terapia, que lo mandan a su casa y ya terminó todo, se alcanzan a ver todavía hasta 10 años después los efectos de la terapia cognitiva en este grupo de pacientes. Y entonces, ¿en qué consiste? Va de la mano con técnicas psicoeducativas, va de la mano con técnicas educativas, va de la mano en centrarse en modificar las falsas percepciones que las personas puedan ir teniendo sobre el dormir, y además el ir retirando esta ansiedad excesiva que va de la mano con monitorear el sueño. Ya la semana que entra, que entremos a detalle en insomnio y otros trastornos psiquiátricos, vamos a ver que incluso hay gente que ha tratado de postular la ansiedad centrada en sueño como un trastorno en forma, que es la gente que toda su ansiedad, todo su malestar, toda la inquietud que tiene, se centra en el dormir. ¿Cuánto dormí? ¿Hoy no dormí? ¿Por qué no dormí? Esto modificó mi sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la terapia cognitiva va a ir encaminada a que la persona identifique todas estas creencias que va centrando en el sueño y brindarle alternativas para que puedan irlo manejando. Cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual para insomnio, no estamos hablando de higiene de sueño. No es la higiene de sueño lo que nosotros damos en terapia cognitivo-conductual. La higiene de sueño es uno de los múltiples componentes de la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Pero en sí, todos estos son componentes de la terapia cognitivo-conductual de insomnio. La educación en sueño, la terapia de restricción de sueño, la terapia de control de estímulos, la higiene de sueño, la terapia de relajación y la reestructuración cognitiva. Y en el transcurso de distintas sesiones se va incluyendo este programa completo para el paciente, para ir buscando que su problema en sueño se vaya resolviendo. Entonces, desglosando poco a poco cada uno, empezando con las cuestiones de la educación en sueño, es irle haciendo hincapié al paciente de por qué necesita dormir. Esto es importante señalar que no es como una presentación de PowerPoint que ustedes le dan al paciente sobre por qué se necesita el sueño, sino que en sí se le puede ir enseñando sobre el por qué hay que dormir, lo que ya hemos visto en clases pasadas, a qué nos ayuda, cómo funciona la cuestión de la memoria, cómo va a afectarse su alerta, su concentración y demás, pero se le puede ir incorporando a las otras partes y a explicarle al paciente parte de cómo todo esto que está haciendo y cómo los hábitos que va generando van a ir modificando precisamente estas cuestiones en el sueño. Por ejemplo, en su momento platicamos sobre el proceso C y el proceso S, que tenía que ver con esta señal de vigilia que vamos teniendo en el transcurso del día y la carga de sueño que se va dando a través de los receptores de adenosina y otros somnógenos que se van cursando durante el día. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo la carga de sueño va aumentando, cómo la señal de alerta también aumenta hasta que llega al punto máximo,
disminuye, vamos perdiendo esta alerta, juntamos carga de sueño importante y aquí es donde nos quedamos dormidos. Esto, obviamente, si ustedes se lo ponen al paciente, el paciente se queda así como que, qué bien, qué bueno. Pero precisamente esto nos ayuda a explicarles por qué cuando usamos las intervenciones, estas intervenciones tienen un propósito. Porque va a haber muchos pacientes que van a estar renuentes precisamente a hacer ciertas intervenciones, a decir, oye, pero pues mi problema es lo que tú me estás intentando hacer pues me va a poner peor, ¿no? Entonces, el integrar este tipo de procesos nos ayuda a ir educando al paciente a, mira, si tú estás aquí y no duermes, vas a seguir acumulando carga de sueño, va a ser más fácil que te quedes dormido en estos periodos de alerta. Si tú tomas una siesta, pues interrumpes esta carga de sueño, la disminuyes, entonces por eso no hay que tomar siestas. Eso es parte del proceso psicoeducativo. Y se le va explicando precisamente cómo estas perspectivas conductuales van a influir sobre las distintas alteraciones y el mantener este problema a largo plazo. Por ejemplo, la extensión de tiempo en cama, que muchas personas utilizan para pues una relajación, como esta sensación de, bueno, al menos estuve en cama, así sean 2 horas y pues eso me ayudó a descansar aunque no durmiera. Cuando esto, pues eventualmente es un problema que nos altera la parte del control de estímulos. Los horarios variables que llegan a alterar la parte del ciclo circadiano, las cuestiones de las siestas y la disminución de los procesos de sueño, las actividades incompatibles con el sueño que las personas llegan a realizar buscando quedarse dormidas, como los que están ahí viendo televisión, que están ahí viendo o dejan la tele prendida en lo que les va dando sueño, que están ahí en cama prácticamente todo el tiempo leyendo, haciendo otras actividades, haciendo ejercicio, los despertares condicionados, las cuestiones de los relojes despertadores y demás, el consumo de cafeína frecuente para mantenerse activo en el día. ¿Qué pasa? Esperen. Regreso. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien pasó algo? No, fue que escuché como un sonidito, pero bueno. La psicosis. Probablemente. Bueno, continuamos. Ok, bien. Eso tiene que ver con la educación de sueño. Otro de los componentes de la terapia cognitivo-conductual es la terapia de restricción de sueño. Entonces, esta parte de la restricción de sueño va encaminada de esta manera. Esto va a ser confuso un poco al principio, vayan conmigo en esta parte y ya si tienen dudas al final lo regresamos. Platicábamos de cómo se hace el diario de sueño, cómo se integra, cómo se maneja y entonces nada más viendo nuevamente esta parte, veíamos que hay instrucciones, este es uno sacado directamente de la Academia Americana de Sueño que ustedes pueden entrar a su página de internet y usarlo y entonces veíamos que se anota el día, la fecha, el tipo de día que es, si es un día de vacaciones, un día de trabajo, un día normal, etcétera. Se pone si tomó café, alcohol o otro tipo de sustancias o medicinas en algún momento y demás. La línea nos indica en qué momento la persona se va a dormir y después de eso sombrean cada área para mostrar cuánto tiempo estuvo dormido. Entonces, por ejemplo, esta persona toma café a las 4, toma su medicamento a las 10, se acuesta a las 11 y se mantiene dormido desde la medianoche hasta las 11 de la mañana. Ese es su diario de sueño. Acá en este vemos que la persona toma café a las 7, su medicamento a las 10, se acuesta a las 11, no se puede dormir hasta la 1 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana, se mantiene aproximadamente 2 horas despierto y vuelve a dormir nuevamente levantándose a las 10 de la mañana. Todo esto se hace sin reloj. Todo esto se hace a percepción de la persona. No es de quiero que revise su reloj, quiero que vea esta parte a detalle, simplemente es estimado, como cuántas veces cree que se levantó, como a qué hora cree que se levantó, cuánto tiempo cree que duró despierto, cuánto tiempo cree que tardó en conciliar nuevamente, etc. El diario de sueño es importante para la terapia de restricción de tiempo en cama. Aquí tienen ustedes otro ejemplo de otro diario de sueño distinto, donde aquí no está puesto de manera esquemática, simplemente se va organizando la información.
La fecha, a qué hora se acuesta, a qué hora trató de quedarse dormido. Pueden ver prácticamente que pasó 1 hora y 15 minutos entre que se acostó y se quedó dormido. Tarda 55 minutos en quedarse dormido. Sospecha que más o menos 3 veces se levanta. Calcula un tiempo total despierto después de que se duerme de 70 minutos. A la hora a la que se levanta, a la hora a la que sale de cama. La calidad de su sueño esa noche. Si toma siesta y el tiempo de siestas. Y si hay algún otro comentario. Si se dan cuenta, este diario de sueño es distinto a este. Este es un poco más esquemático y toma en cuenta nada más el tiempo de sueño, hace esta separación. En este entra descrito de una manera pues un poquito más detallada y pues vamos viendo esto a detalle. La terapia de restricción de sueño, lo que hace... ¿Vale? Yo tengo una duda con esta parte del diario. Ah, Por ejemplo, si la persona se despierta, no sé, a tal hora, no sé, 8 de la mañana, y en vez de salirse se vuelve a dormir, ¿eso en qué parte se ponen comentarios o en qué parte del diario o también se sombrea? es que aquí el detalle, entonces la persona no fue su despertar a esa hora. Porque si te das cuenta en este diario, pregunta a qué hora fue su despertar total. Entonces vamos a decir que la persona se despertó a las 8:30 de la mañana, salió de cama, hizo cosas, todo, y se vuelve a quedar dormido y se levanta a las 11. Su despertar final es a las 11 de la mañana. Y lo puedes poner acá nuevamente en el comentario, que haga el señalamiento de que se despertó una ocasión a las 8 de la mañana, pero volvió a dormir hasta esa hora. Pero precisamente se toma el tiempo final al cual la persona despierta. Gracias. Bien, proseguimos. Terapia de restricción de sueño. ¿En qué consiste? Tienen ustedes el momento en el cual la persona se queda dormido y el momento en el cual la persona se despierta. Y en ese inter puede que haya despertares o no. Lo que hace la terapia de restricción de sueño es que junta todo este tiempo que está dormido y lo empuja para que tengamos todo ese tiempo total junto y que no haya cambio en esto. ¿A qué nos referimos? Vean esta persona. Se acuesta a las 11. Probablemente se duerme entre las 12:30 y la 1. Tiene despertares de 30 minutos, aproximadamente entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, con 1 hora de sueño en ese inter. A las 5 se duerme y de 5 a 7 se queda dormido. Esta persona más o menos tiene 5 horas de sueño por noche. Pero de esas 5 horas de sueño pueden ver prácticamente que está casi 12 horas en la cama. Es muchísimo tiempo en cama para muy poco tiempo de sueño. Entonces, ¿qué maneja la terapia de restricción de sueño? Estás durmiendo 5 horas por noche. Esas 5 horas por noche te las vamos a juntar en un periodo exacto. Entonces, te vas a acostar a las 2 de la mañana y te vas a levantar a las 7 de la mañana. Sí o sí. No hay, oye, no me levanto porque nada más dormí 3 horas, me acosté a las 2 de la mañana, dormí 3 y por eso no. A las 7 de la mañana te paras. Todos los días, sin excepción. Entonces, tu horario de sueño va a ser, te acuestas a las 2, todos los días, sin excepción, te levantas a las 7. Todos los días, semana, fin de semana, vacaciones, trabajo, sin excepción. Cuando ya alcanzamos un 95% de eficiencia de sueño aquí, yo le di 5 horas de sueño y el paciente durmió 4 horas con 55 minutos y ya ha estado durmiendo así, bien, le aumentamos 15 minutos al tiempo de sueño. Entonces, de las 2 de la mañana, te vas a levantar a la 1:45. Y así se va extendiendo. Cada vez vamos aumentándole tiempo de sueño por semana. ¿Qué hacemos? Quitamos tiempos muertos en cama. Si se dan cuenta, siguen siendo las mismas 5 horas que el paciente está teniendo, esto calculado por sus mismos diarios de sueño, y se agrupa todo junto. Aquí viéndolo un poquito más a detalle, tenemos este diario de sueño. Tienen esta persona que se acuesta a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, se levanta a las 6:30, con un tiempo total de sueño, tiempo total en cama de 7 horas 30 minutos.
tarda 15 minutos en quedarse dormido, pero de estas 7 horas y 30 minutos que está en cama, tiene aproximadamente 5 horas y 45 minutos de sueño. Hay ahí tiempo perdido que nada más estamos en cama. Y se levanta a las 6:15. Entonces, estas 2 horas que nos faltan, él las describe que se pierden porque es un sueño ligero y se interrumpe frecuentemente. Y entonces, la prescripción de su tiempo en cama es, su tiempo de sueño son 5 horas 45 minutos, te levantas a las 11 y te levantas a las 4:45 de la mañana todos los días. Vamos a verlo a detalle. Aquí, la persona se acuesta a las 11 de la noche, tiene este tiempo total de sueño continuo hasta como las 4 de la mañana. Posteriormente vienen fragmentos de sueño interrumpido que no lo dejan dormir y se levanta a las 6:15. Le hacemos su prescripción del tiempo total de sueño, se sigue acostando a las 11, pero se espera que a las 4:45 de la mañana todos los días se quede dormido, se esté levantando ya a iniciar actividad. Si lo hace y se mantiene así, se le van aumentando 15 minutos. Entonces ya después se podrá levantar a las 5, a las 5:15, a las 5:30, y así vamos extendiendo cada vez más hasta que lleguemos al tiempo total deseado. Esta persona no tiene problemas para conciliar, porque si se dan cuenta tiene 15 minutos. Por eso no le mueven el horario de sueño, pero sí le modifican el tiempo final. En la parte número 2 toman el mismo ejemplo, pero dicen que aquí sí tiene problemas para quedarse dormido. 1 hora, 15 minutos, se levanta 30. ¿Y qué pasa acá? Acá el problema no es terminal, acá el problema es inicial. Entonces los terapeutas lo que manejan es, se acostó, tardó 1 hora 15 en quedarse dormido, se duerme un rato, tiene periodos en los cuales despierta en la noche y se levanta. Como el problema mayormente es inicial, su prescripción de sueño queda con un retraso en la hora de acostarse, a las 12:30. Entonces, se acuesta a las 12:30 y se levanta a 6:15. Se mueve la hora, se aumenta el tiempo total de sueño. Bueno, el tiempo total de sueño se mantiene igual, pero modificamos y cambiamos estas interrupciones que está presentando. Mismo ejemplo, aquí la persona tarda un poquito más en quedarse dormido, 35 minutos, se despierta varias veces y tiene un despertar temprano. Entonces, aquí está, se acuesta en cama, tarda en quedarse dormido un rato, se despierta varias veces en la noche y despierta más temprano. Lo que hacen entonces es recorremos un poquito el tiempo a medianoche y alteramos un poco la parte de la hora a la que se despierta. Y así queda. Esto, si se dan cuenta, no es fácil. Esto es mucho de analizar precisamente el tiempo, de ir analizando los patrones de sueño de la persona, ir identificando dónde está el problema y en base a eso ir haciendo la intervención. Pero este tipo de situaciones requieren diarios de sueño sí o sí. Estas son las reglas que se manejan. Si ustedes encuentran una eficiencia de sueño mayor a 90, le aumentan el tiempo en 15 minutos. Si es de 85 o menos, le reducen el tiempo en cama al tiempo estimado de sueño por noche. Entonces, si yo le dejé para que durmiera 6 horas y durmió 5:45, se le acorta el tiempo a 5:45 total en cama. Y si está en 85 a 90, no le hacen cambios hasta que alcancemos esta cuestión. Pero regla, no se pueden recostar, no pueden tomar siestas fuera del tiempo permitido. Acá prácticamente es lo que estamos viendo. Tienen una persona que tiene 6 horas en cama, se mantiene esas 6 horas en cama, 5 horas 45, una eficiencia de 95.8. ¿Qué hacen? Ajustan 15 minutos. Tiene una persona que duerme 6 horas, está 6 horas en cama, duerme 5 horas, una eficiencia de sueño menos a 85. ¿Qué hacen? Ajustan el tiempo en cama a 5 horas. ¿Tienen alguien que no cambia?
87.5% de eficiencia del sueño, sin cambio. Entonces esto requiere que hagan cálculos, que tomen tiempo y todo. Estas situaciones precisamente por eso lo hace un terapeuta y gente que esté capacitada en este punto. No son intervenciones que se esperan que ustedes estén dando de manera inicial sin entrenamiento. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver las contraindicaciones y las cuestiones que van de la mano con la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Pero eso tiene que ver con la restricción de tiempo en cama. La otra va de la mano con la terapia de control de estímulos. Y en este tipo de terapia es lo que platicábamos. La gente que tiene insomnio utilizan el cuarto y la cama para muchas situaciones. Desde preocuparse, desde estar más tiempo en cama, ver el celular, comer, etc. Entonces, entre más se queden en cama, menos probable es que se queden dormidos. Por eso la terapia de control de estímulos busca romper este tipo de asociaciones. Las reglas de la terapia de control de estímulos, primero es, solamente se acuestan cuando la persona esté somnoliento. Ya son las 10 de la noche, ya estoy bostezando, ya siento que estoy cabeceando, voy y me acuesto. 2. No usan la cama para nada que no sea dormir. Ni ver televisión, ni preocuparse, ni comer, ni nada por el estilo. Única excepción a esta regla es la actividad sexual. Y si hay actividad sexual, parece tonto, pero a veces tenemos que poner instrucciones para todo. Estas instrucciones se siguen después de la actividad sexual. Se tiene la actividad sexual y una vez que se terminó, ya se pone en práctica, no hay revés. No sé por qué habría que aclarar eso, pero pues siempre hay que aclarar algo, ¿no? Entonces, se hay actividad sexual antes de dormir, actividad sexual se realiza, se termina y después empiezan con toda la terapia de restricción de estímulos. Si la persona está acostado en cama, trata de dormir y no puede, se le indica que se levante y se vaya a otra habitación. Ojo, que se vaya a otra habitación, no se queda en el cuarto, porque lo que se busca es que el cuarto se asocie con el dormir. Entonces se puede ir a la sala, se puede ir a donde quiera, pero no al cuarto. Y ahí se va a quedar tanto como desee, hasta que sienta que le está dando sueño nuevamente. Ya cuando siente que está dándole sueño, regresa a la cama. Si no se queda dormido rápidamente, se para y se mueve. Y así está. Si él calcula más de 10 a 20 minutos y no se ha quedado dormido y sigue despierto y en cama, no está siguiendo la instrucción. Entonces tiene que pararse y tiene que moverse. Pero es importante aclarar que no miren el reloj. No es porque la persona, y es muy frecuente, ven el reloj, genera ansiedad, no he dormido, ay, ya pasaron 10 minutos, no he dormido. Entonces, todo esto es calculado de acuerdo a la persona, pero no queremos que miren el reloj para nada. Si ya se salió, se fue, le empezó a dar sueño, regresa y no puede dormir, regresan al paso 3. Y así se van. Tantas veces como sea posible, tantas veces como sea necesario, hasta que la persona se quede dormido. Y ponen la alarma y todos los días, sin importar cuánto tiempo de sueño la persona haya obtenido, se levanta y realiza sus actividades. Entonces, si durante toda la noche durmió 2 horas, a las 7 de la mañana se levanta y se pone a hacer sus actividades. Y la noche siguiente es lo mismo. Este tipo de terapia busca que el cuerpo tenga un ritmo. Entonces, se va buscando que se rompan estímulos nocivos, se va buscando que se vaya limitando esta duración del tiempo en cama, que no se está haciendo útil para nada, y se evitan siestas. 0 siestas durante el día. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se genere este cansancio, se genere esta presión de sueño importante que facilite que la persona la noche siguiente pueda dormir mejor. Eso es la terapia de control de estímulos. La higiene de sueño, como componente, va de la mano con todas estas medidas que ustedes conocen bien. El ejercicio principalmente en la tarde, no en la noche, para evitar que se activen. No tomar siestas, una comida ligera, los líquidos disminuir su consumo antes, evitar los productos cafeinados 6 horas antes, no usar el alcohol para sueño, no usar nicotina, buscar el ambiente adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tapones o ruido blanco para mitigar ruidos, no dormir con mascotas porque la mascota altera el sueño. Entre que se mueven
y despiertan a la persona, entre que puede que interrumpan el sueño completamente, o las personas que llegan a tener SAOS, el pelo que suelta la mascota puede inflamar también las vías aéreas y empeorar los problemas de sueño. Entonces, idealmente las mascotas no duermen en el mismo cuarto o en misma cama que la persona. El ambiente lo más cómodo posible y los horarios regulares de sueño. Nada nuevo, todo esto ustedes lo conocen bien, lo conocen a detalles. Hay algo que se conoce como el tiempo de preocupación, y el tiempo de preocupación es una estrategia que pueden llegar a poner en práctica. Aquí, si la cama se asocia con preocupaciones, esta cama se vuelve el enemigo de la persona. Entonces, lo que se le pide a la persona es que antes de dormir, designe un tiempo antes en el cual se sienta y escriba sus problemas o preocupaciones. Y entonces va a generar soluciones, tantas como se les ocurra, al problema que tiene. Esto busca hacer que la persona identifique que ya está haciendo algo con su problema, que ya está encaminando eso, y tratar de evitar que la cama sea el momento donde empieza a preocuparse de todas estas cuestiones. Las terapias de relajación son muy variadas. Relajación muscular progresiva, la meditación, el yoga, el mindfulness, los ejercicios de respiración, el entrenamiento autogénico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante algo que enseñan dentro de la terapia o de las clases de terapia cognitivo-conductual, es que antes de indicar cualquier ejercicio de relajación, primero es importante ver cómo la persona identifica la relajación, qué piensa al respecto, qué lo relaja. Porque ya tendrán a alguien en mente ustedes que odia relajarse, que odia la sensación de relajarse, que tiene que estar activo, que tiene que estar siempre moviéndose, que tan solo el hecho de decir, ay, pues es que me voy a relajar, me aburre. Y también tienen que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizan. Si ustedes les dicen, ay, haga relajación muscular progresiva para dormir, la persona va a identificar que ese ejercicio que le están ustedes dando le va a ayudar a dormir. Van a hacer la relajación muscular progresiva, van a tratar de dormir y no lo van a lograr. Y entonces se va a desesperar y la cuestión es, esa porquería no me ayuda. Para mí eso no me sirve, eso a mí no me relaja. ¿Por qué? Porque el ejercicio que me dieron para dormir no me ayuda. Entonces, no es que esto sea para dormir, es que esto le va a permitir a la persona entrar en un estado de relajación que se espera que facilite el sueño. Pero si ustedes le asocian esto con que esto lo va a hacer dormir o que estas situaciones son para dormir, esto, uno, o se convierte en algo que ya no van a querer integrar después, o dos, se vuelve una conducta de seguridad. Y la conducta de seguridad eventualmente son situaciones que nos van a mantener en el problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer todos los días mi higiene de sueño, yo tengo que hacer todos los días mi meditación. El día que no la hice, empieza la preocupación, empieza el hoy no voy a dormir. ¿Por qué? Porque no hice mi ejercicio de seguridad. Y entonces lo realizo y empiezo a depender de esas cuestiones para hacerlo. Y la reestructuración cognitiva, esto, R2, R3, R4 ya llevaron algo de terapia cognitivo-conductual, R2 todavía no, pero pues saben o conocen, y los que no, la terapia cognitivo-conductual maneja las cuestiones del ABC. Hay una situación, hay un pensamiento, hay una interpretación, hay algo que viene secundario a esto, y esto le genera algún cambio en la persona, consecuencias, tanto emocionales, genera emociones, tanto conductas, genera cambios. Entonces, misma interpretación. Esto no cambia, la situación siempre es la misma. El pensamiento asociado es lo que se tiende a modificar. Entonces, aquí los tres reprobaron, uno ya sabía, el otro no le parece justo, y el otro, pues, incluso llega a tener cierta personalización. Sí, pues es que él me odia completamente. ¿Cómo cambia esto la emoción? Uno se decepciona de sí mismo, uno ya está buscando cómo podemos cambiar esto, el otro ya tomó una actitud defensiva e irritable. A pesar de que la situación no cambió,
las cuestiones del pensamiento modificaron la emoción y la conducta de la persona. ABC. En las cuestiones de sueño, viene una situación, hacen su diario de pensamientos automáticos, su diario de registro. Aquí, esta persona tiene que hacer cosas, estaba haciendo qué hacer, se sintió cansado y el pensamiento fue, sí, ya hoy debo dormir porque tengo mucho trabajo mañana. Tan solo el hecho de saber que tiene trabajo mañana y que tiene que dormir bien, ya le generó ansiedad. Y entonces la persona va a buscar irse temprano a la cama para poder dormir bien. Acá, esta persona se mantiene despierta a las 2 de la mañana. No puede dormir, está ansioso, está irritable y entonces, si no duermo, me voy a enfermar. Y eso le generó ansiedad y entonces la persona, como no durmió, se quedó muchísimo más tiempo en cama. Todas estas situaciones, todos estos pensamientos que se van generando en relación al sueño, habitualmente se van asociados con consecuencias negativas para la persona. Me va a ir muy mal, me voy a sentir terrible, no voy a funcionar bien, me voy a equivocar, estoy cansado, etc. Y eso nos mantiene en este ciclo de alteraciones conductuales y distorsiones cognitivas. Este tiene que ver con su diario de registro, entonces precisamente ya saben que dentro del ABC hay situaciones que están ahí, incluso se les va puntuando qué tanto de la emoción está ahí presente, y hay escalas que evalúan estas distorsiones cognitivas asociadas al sueño. Esta es la escala DBAS de 17 elementos, bueno, 16 acá, pero es 16 elementos, y hay una de 30 elementos también. Y aquí se le pasan al paciente y se le pide que se puntúe del 1 al 10 qué tanto cree en estos distintos errores cognitivos frecuentes. Tengo que tener 8 horas de sueño para sentirme refrescado y sentir bien y funcionar bien durante el día. Me preocupa que el insomnio crónico puede tener consecuencias sobre mi salud. Después de una noche de sueño, sé que va a interferir con mis actividades. Si me siento irritable, deprimido, es porque no dormí bien. No puedo predecir cuándo voy a tener una buena o una mala noche de sueño. Creo que el insomnio es resultado de un imbalance químico. Probablemente el medicamento sea la única solución a mi falta de sueño. Y así se van puntuando todas estas. ¿Por qué? Porque muchas personas van a generar un montón de estas alteraciones cognitivas centradas en su sueño que van a impedir que puedan quedarse dormidos y que van a influir precisamente sobre las conductas que van a hacer, que van a mantener el problema a largo plazo. Ya saben, y los que no, una vez que tenemos esto, una manera de pelear con esto es con el pensamiento socrático, con el método socrático, a través de distintas preguntas: ¿qué evidencia tienes? ¿Qué evidencia hay en contra? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué es lo peor que puede? Y entonces va buscando que el paciente vaya reestructurando estos pensamientos automáticos de manera inicial por su cuenta. Entonces, parte de esto también va de la mano con identificar los pensamientos automáticos que se asocian al sueño y posteriormente la creación de pensamientos nuevos que puedan influir sobre las emociones sentidas. Hasta aquí, todo esto es la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Habitualmente esta es la disposición habitual de cómo se maneja. Desde la psicoeducación, se les da el diario de sueño, se llena un diario de sueño y se inicia la restricción de tiempo en cama. La restricción de tiempo en cama, la restricción de sueño. En la segunda sesión se revisa, se empieza con el control de estímulos. En la tercera sesión se empieza a modificar todas estas distorsiones cognitivas. Hasta la cuarta sesión empiezan a introducir higiene de sueño y habitualmente se espera que en 5 sesiones o en 5 semanas ya se haya buscado que al menos estos problemas de sueño el paciente ya los vaya resolviendo. Hay contraindicaciones para la terapia cognitivo-conductual para insomnio. Para empezar, cuando ponen en práctica muchas de estas terapias,
muchas de estas acciones terapéuticas, vamos a ver que la persona al día siguiente va a haber somnolencia, va a haber fatiga, y entonces, si tienen gente que maneja maquinaria pesada, si tienen gente que son conductores, si tienen gente que son pilotos, si tiene gente que maneja cuestiones donde necesita tener su alerta muy centrada, probablemente el hacer esto los pueda poner en peligro. Entonces, ahí hay que cuidar mucho el perfil del paciente que manejamos y buscar qué podemos ir integrando, qué modificaciones se puede hacer. Pacientes con epilepsia, si ustedes les dan restricción de sueño, si ustedes les dan esta parte y se empieza a cortar, tal vez les desencadenen una crisis, o si hay alguna otra condición médica que vean que llegue a empeorar con privación de sueño, pues bueno, ahí vale la pena considerar a lo mejor alternativas o métodos, maneras distintas de manejar esto. ¿Qué pasa con la higiene de sueño? Porque es bien frecuente que cuando se pregunta, y seguramente algunos de ustedes lo han hecho, y si no lo han hecho, en algún momento alguien se los dijo a ustedes, cuando les dijeron tratamiento de primera línea para insomnio, higiene de sueño. La higiene de sueño es el tratamiento de primera línea para el insomnio. ¿Qué creen con la higiene de sueño? Tratamiento no farmacológico no se debe limitar a la psicoeducación y las medidas de higiene de sueño. Las medidas de higiene de sueño no constituyen un tratamiento basado en evidencia para el insomnio y al contrario se pueden convertir en estas conductas de seguridad al paciente, lo que les pueden aumentar la amenaza de cuando no pueden dormir. No se sugiere la higiene de sueño como un tratamiento dirigido, como un tratamiento único para el insomnio. ¿Por qué? Porque a pesar de que la higiene de sueño se ve que nos ayuda a promover estas prácticas saludables de sueño, aquellas personas en quienes se les indica solamente no suele ser efectivo, sino que puede ser dañino. ¿Por qué? Porque si alguien llega a intentar higiene de sueño y como muchas cosas o muchos tratamientos no les funciona, más adelante cuando quieren que estas personas se redirijan a tratamientos, actualmente ya no quieren. Ya lo intenté, ya me lo dieron, eso a mí ya me lo intentaron, entonces, ¿para qué voy directo para la higiene de sueño? Seguramente va a ser lo mismo que ya me dieron. Y entonces se aleja a las personas a que reciban el tratamiento que necesitan. No es lo mismo decir higiene de sueño que decir terapia cognitivo-conductual para insomnio. La higiene de sueño, ya platicamos cuáles son sus componentes. La terapia cognitivo-conductual para insomnio va de la mano con todos estos componentes que ya platicamos. La restricción de sueño, el control de estímulos, la terapia de relajación, la terapia cognitiva, la educación en higiene de sueño y la terapia cognitiva otra vez. Aquí esto sale de lineamientos, esto ya está diseñado. La higiene de sueño, su propósito es preventivo, no es curativo, es buscar mantener el sueño normal en la persona. La terapia cognitivo-conductual sí tiende a ser más curativo y va dirigido específicamente al insomnio. Si ustedes dejan higiene de sueño nada más, va a tener un impacto mínimo en el trastorno de insomnio. La terapia cognitivo-conductual no. Esta sí tiende a ser más efectiva. Y ya, hasta acá llegamos. Cosas que no vienen acá, que estaba seguro que había puesto, pero parece que no lo puse. Desventajas. Sí, la terapia cognitivo-conductual para insomnio es la primera línea. Sí, es el tratamiento no farmacológico de elección. Sí, es lo que nosotros debemos de buscar acercar a nuestros pacientes. Desventajas. Disponibilidad. Necesitamos gente que le sepa esto. Necesitamos gente que sepa cómo aplicarla. Entonces, si no tenemos gente que no sabe cómo aplicarla, pues francamente es complicado que el paciente reciba terapia cognitivo-conductual para insomnio. Entonces hay que buscar gente que le sepa, gente que sea disponible
y pues saben muchas veces que pues el dinero. Económicamente casi siempre esto es costoso, o sea, son sesiones semanales, son sesiones continuas, entonces muchos pacientes no pueden sostener ese tipo de intervención. No tiende a haber personal capacitado siempre para manejar la terapia cognitivo-conductual para insomnio de manera constante. La recomendación que han hecho es, pues entrénense. O sea, esa es básicamente la intervención que nos dan. Pues es que el personal de salud debería estar entrenado para poder apoyar a la gente en esto. Y justo la guía de práctica clínica de México se enfoca en eso. Que pues sí, pues hay que saber, y de hecho si la leen va dándoles punto por punto cómo hacerlo. No lo hagan si no saben cómo, no lo intenten si no saben esta parte, porque es algo complejo y que por intentarlo pueden también poner en peligro a sus pacientes. Entonces, esta clase en general es 1, que conozcan en qué consiste el tratamiento no farmacológico del insomnio. 2, integrar precisamente los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes que tiene el paciente, porque no son los mismos. O sea, hay gente que su principal problema sí es higiene de sueño, nada más, no es ni siquiera a veces un problema propio de insomnio y es higiene de sueño terrible, un lugar terrible y les ponen tapones para los oídos y ahí se resuelve el problema. Pero precisamente todo el interrogatorio que vimos la primera sesión, que fue encaminado a determinar horarios de sueño, determinar actividades, determinar conductas, ese tipo de modificaciones que pueden ir haciendo, cuestiones tan sencillas como ir integrando actividad física, cuestiones tan sencillas como, ¿sabe qué? Pues usted tiene un relajo con sus horarios de sueño, hay que establecer un horario fijo para levantarse y despertar. Muchas veces eso puede hacer la diferencia en este grupo de pacientes, pero hagan bien su interrogatorio, revisen bien esta parte, y la higiene de sueño no es el tratamiento de primera línea para el insomnio. Y si ustedes tratan de manejar a un paciente, porque pasaba mucho en el Batán, y hasta nos indignábamos, era así como que, es que no está haciendo sus medidas de higiene de sueño, por eso no duerme. Todos sus pensamientos automáticos, todas las cuestiones alteradas en su sueño, todo lo demás, son sus medidas de higiene de sueño. Eso es lo que debería estar haciendo. Y no vuelva acá a consulta hasta que tengamos medidas de higiene de sueño listas. Y el paciente va con alguien que le dé clonazepam para que duerma y ya lo perdimos para siempre. Entonces, el que pueda y al que le guste y al que quiera, capacítese. Y sí, ahí me pasan su contacto para poder integrarlos en la parte del tratamiento. Y a los que no, pues ir conociendo precisamente gente a quien puedan referir e integrar dentro de sus manejos para esto. No, Anita, fíjate que hasta ahorita aquí en Puebla no he encontrado a alguien, ando buscando. Yo lo que hago es que los mando a la clínica de trastornos de sueño. O sea, la ventaja de la clínica de trastornos de sueño de ahí de la UNAM es que tienen atención tanto presencial